Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer la instalación del escape Yoshimura al Yamaha Raptor 700 y también vamos a hacer la instalación de una parrilla trasera, un parachoques trasero nuevo que también le conseguimos al Yamaha Raptor. Esto para darle pues una mayor estética, una mayor vista a lo que viene siendo la parte trasera, porque como ustedes pudieron apreciar en otros videos, tanto el escape como lo que viene siendo mi parachoques trasero pues ya estaba muy desgastado, ya necesitaba un cambio, una renovación, algo fresco ya necesitaba este Raptor 700 y ya lo hemos conseguido. Así que bueno, vamos a hacer la instalación rápidamente porque de ahí vamos a pasar a escuchar el antes y el después, el escape viejo, el escape nuevo, para que vean ustedes la diferencia de sonidos de pues el escape stock con el escape de alto desempeño, y también vamos a hacer unas buenas tomas por ahí para que aprecien la nueva parrilla, nuevo parachoques trasero. Gente, de una vez, vámonos rápido, no los entretengo ni con esto ni con la instalación para que puedan escuchar ese escape de Yoshimura. Adelante de una vez. Bien, aquí está el escape viejo, el que viene de fábrica. Como ven, ya tiene mucho óxido, está muy deteriorado. Vamos a empezar a retirarlo. Solamente tenemos dos tornillos aquí y tenemos una abrazadera donde hace la conexión del tubo con el tubo que viene del colector de la salida de gases. Bien, ahora les voy a mostrar el nuevo parachoques. Este es el nuevo parachoques que acabamos de comprar para el Raptor 700. Es un parachoques que se compró por eBay. Este vendedor se dedica a hacer solamente puros parachoques. La verdad tiene muchos diseños aparte de este muy buenos, y aparte utiliza muy buen acabado en pintura y en soldadura. Son fabricados de aluminio, gente, se los recomiendo 100%. Lo he estado checando a detalle y está muy bueno. Hay muchos colores muy variados, verde fosforescente, amarillo, rojo, azul, mezcla de colores muy buenos, se los recomiendo. Por ahí les voy a dejar en la descripción el enlace de este vendedor. De aquí vamos a pasar a desinstalar lo que viene siendo nuestro parachoques original, el que tenemos en el Raptor 700. Aquí adentro tenemos dos gomas que van instaladas en el parachoques. No se olviden recuperarlas porque las vamos a instalar en el nuevo parachoques también. Hacemos un poco de limpieza y ahora sí vamos a instalarlo. Bien, por último vamos a hacer la instalación del escape. Les comento, aquí solamente tenemos igual dos tornillos con los que vamos a sujetar el escape, y en la parte baja no hay que hacer ninguna modificación, gente, ninguna modificación. Se adapta perfectamente a nuestro tubo que viene del colector, al tubo original del Yamaha Raptor. Solamente hay que apretar la abrazadera y listo. Apretamos estos dos tornillos y tenemos sujeto nuestro escape. Todos los demás tornillos de arandelas, acoples vienen con la caja de Yoshimura.
Bien amigos, ya escuchamos algo del escape. Pero bueno, miren, si quitamos esta pieza que está aquí, puede sacar flamas, puede sacar fuego, lo que viene siendo el escape. Necesitamos una llave Allen. Esto que está aquí se llama supresor de chispas o en inglés Spark Arrestor. Esto lo vamos a retirar con una llave Allen. Vamos a retirarlo rápidamente. Bien gente, este es el supresor de chispas, el Spark Arrestor. Esta pieza que está aquí, como ven, es una malla que cuando salen los gases y para evitar que saque flamas, esta malla para eso es. Si se lo quitamos va a soltar pues flamas. Ahorita lo vamos a ver en el video que voy a grabar a continuación. Se puede ver cómo salen despedidas unas chispas o flamas del escape. A veces es peligroso y a veces es ilegal no traerlo, así que mucho ojo en donde viven si no los vayan a parar y se los vayan a quitar el motor. Así que vamos a probarlo ahora sin el Spark Arrestor. Bien amigos, hemos terminado de instalar el escape Yoshimura y también el parachoques trasero al Yamaha Raptor. Gente, si ustedes tienen alguna duda, ahí en la descripción voy a dejar pues los accesorios que se le han colocado últimamente a este Yamaha Raptor 700R del año del 2007. Nos estamos viendo, hasta la próxima, vienen mejores videos, ya saben. No olviden dejar su valioso like, suscribirse y también me ayudan mucho compartiendo con todos sus amigos. Nos vemos gente, que andan chido. Chao.